Vives tranquilamente con tu hija, cuando un día aparece una waifu que te lleva a otro mundo, donde se te da un empleo bastante importante, el cual es pertenecer al harem de la princesa del reino. Vaya, pero qué ofertón. El anime comienza con una relajante y tranquila merienda al aire libre, mientras esta loli se toma su té siendo acompañada por su mayordomo y otra waifu. Pero de repente aparece un enorme dragón que viene siendo controlado por una chica, y comienza a gritar el nombre de la princesa Astaroth. La loli comienza a escapar, pero la waifu se le adelanta y le hace frente diciéndole que tiene que estudiar. Allí la waifu le grita que odia a los hombres, pero al dragón le entra un pétalo de flor a la nariz, y bueno, todo se descontrola. Bueno, un dragón estornudando es muy peligroso, la verdad. Y bueno, mientras están en las aguas termales disfrutando del clima, y que además es muy poco probable tener estos tiempos de estar en la ducha con la princesa, Judith le dice a ella que es hora de seguir con los estudios. Pero como esta se sigue negando, pues bueno, uno debería de pensar que ella está rotísima y que no necesita estudiar. Por lo que le pregunta qué carajos son los súcubos, a lo que esta no sabe qué responder. Pero estoy seguro de que muchos de ustedes sí saben. Malditos cochinos. Allí esta acompañante explica que los súcubos son una raza antigua, capaz de heredar todos los rasgos de su descendencia, sin importar la raza del mundo de criaturas con las que éstas se apareen. Además menciona que el gran gobernante de su pueblo fue una súcubo. Y madre mía los harem que este hombre habrá armado. Pero hay algo importante, y es que Judith le informa a la princesa que tiene que construir un harem, porque cuando ella empiece a madurar su cuerpo requeriría un suministro regular de la semilla de la vida, para no perder su hermosura y sobrevivir. Y así como un vampiro necesita sangre, la semilla de la vida es necesaria para los súcubos. Y ya se deben imaginar a lo que se refiere semilla de la vida. Sí. Pero hay un mal recuerdo que tiene la princesa acerca de su madre, lo que ha llevado a Lotte a desarrollar un odio y repugnancia hacia todos los hombres, ya que el harem de la reina, bueno, se compone con más de 3000 personas. Luego dicen que los enfermos somos nosotros por querer tener un harem de 4 waifus mínimo. Bueno gente, en fin. Pero como Judith sigue con la exigencia de construir el harem, Lotte decide esquivarla aceptando solo si consigue un nombre para su harem, sabiendo que en estos tiempos los humanos ya no existen en el mundo de las criaturas, que es donde vive, bueno, ella, y que el árbol de la vida que conecta los mundos ha estado inactivo durante años, o sea, alta estratega la loli. Pero bueno, al caer la noche, la loli habla con Zelda, donde le dice que es imposible que se abra el árbol de la vida, y que incluso así Judith haga muchas investigaciones, no lograría abrirlo, ya que con la cantidad de años que han pasado no cree que esto sea capaz, aunque Zelda le dice que no debería de dudar de la astucia de la waifu, ya que siempre que se propone realizar algo, lo cumple. Pero como Judith es una pro, a la mañana siguiente, Zelda le informa a Lotte que Judith acaba de partir hacia el árbol de la vida, ya que en la noche logró descubrir en algunos textos la forma de abrir la puerta hacia el mundo de los humanos. Bueno, la princesa sale corriendo a impedir que la waifu abra el portal, pero en eso vemos que Judith comienza a predicarle la palabra al árbol, el cual comienza a brillar y abrir un portal. Pero la princesa aparece en el dragón para detenerla junto a Zelda, aunque estas pierden el control de la bestia, donde la loli es llevada por los cielos, cayendo desde lo más alto dentro de un árbol. Judith, al percatarse de la caída, se arroja a salvarla, pero mientras cae el portal va cambiando y de un momento a otro Judith ya no estaba. De verdad, ¿qué carajo pasó? La preocupación de Lotte es bastante grande, ya que no sabe a dónde pudo haber ido Judith, porque el portal una vez abierto te puede trasladar a cualquier mundo e incluso te puede llevar al mundo de los muertos. Y debido al peligro en el que puede estar Judith, decide ayudarla, donde Juliet comienza a buscar todas las armas disponibles que tiene en el castillo, aunque la tienen un poco complicada, ya que la llave de la armería la tiene Judith. Pero mientras estos planean cómo rescatar a la waifu, vemos que la elfa de lentes está en el mundo de los humanos, donde se topa con un chico que parece ser el indicado para la princesa. Y bueno, la waifu ya tiene semilla para absorber. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Bueno, regresando con Lotte, la waifu está intentando abrir el portal, usando las palabras mágicas, pero esto no surge efecto. Sin embargo, su cola, al rozar con la corteza del árbol, abre el portal, donde la loli corre para recuperar a su waifu, pero se termina topando con un chico. Y ojito que aquí te llegó tu tiburón. Ok, no. Bueno, Judith le dice a la princesa que le trajo el humano que ésta había pedido para su harem, por lo que ahora no tiene excusa de imponerse a realizar su deber como súcubo, ya que fue la condición que ésta puso. Luego Judith habla con Aoya, nuestro prota, donde la waifu le dice que es raro que el pibe no esté sorprendido por el viaje interdimensional que estuvieron, y además que Judith le menciona que se encuentran en un mundo diferente al suyo, lo que bueno,
bueno, lo sigue manteniendo tranquilo. Y es que bueno, el pibe tiene mucho flow. Allí vemos cómo se conoció Judith con el prota, donde esta se percató de que el men iba apurado a una entrevista de trabajo, donde esta le ofrece un empleo donde se le pagaría 500.000 yenes, aunque la hermana menor del prota le aumenta el precio a 700.000 yenes, pero luego de un regateo por parte de Judith del pago quedan 600.000. Y a ver, nada mal, la verdad. Vemos que Judith se lleva el prota al árbol, donde crea el portal, pero este no funciona, aunque por alguna extraña razón, este abre su puerta y los lleva de regreso, suceso que aún tiene pensativa a Judith de cómo pudo ser activado. Y bueno, luego la princesa, con una actitud de niña malcriada y que le vale madres que el prota esté ahí, decide ir a presentarse, donde la waifu al llegar y ver a Naoya le dice que esta noche lo quiere ver en su habitación. Y joder, pero ¿qué ha pasado con la Loli tímida? Bueno, con lo sucedido, Judith le cuenta al prota acerca de su trabajo y que la Loli en un futuro será una súcubo, y que para que ésta llegue a su madurez debería de absorber la semilla de la vida. O sea, en otras palabras, hay que recurrir al suculento. Nah, mentira, gente. Esta waifu solo dice que se necesita un beso. O quizás no. Bueno, el caso es que el prota es candidato para el harem de la waifu, la cual se debe de ganar ya que esta odia a los hombres. Y bueno, más tarde ese mismo día, el prota conversa con el mayordomo de la mansión, el cual conoce a la princesa desde hace muchos años. Allí este le cuenta que cuando estaba pequeña, la princesa tuvo un trauma, y todo esto sucedió cuando quiso ir a dormir junto a su madre, donde el mayordomo quería llevarla hasta los aposentos de la reina, pero como ella quería ir solo a darle una sorpresa a su madre, al final ella terminó recibiendo la sorpresa, ya que se topó con un hombre el cual le dijo que él iría primero, y pues la niña terminó mirando cómo su madre hacía cosas indebidas, ya que obviamente era una súcubo, y de esa forma le agarró odio a los hombres. Bueno, Naoya visita a la princesa en su habitación, mientras es acompañado por Judith, donde la Loli le tiende una trampa al prota, derramando sobre él su vasija de leche, la cual supuestamente toma durante las noches. Y sí, o sea, esta si no la toma no puede dormir, aunque Judith se percata de que es una simple estrategia para deshacerse del prota, aunque Naoya hace todo lo contrario y decide salir a la ciudad más cercana a buscar la leche de la Loli, donde es acompañado por Effie, la sirvienta del castillo. El prota se pone a probar todas las leches que logra comprar, pero ninguna sabe como la que toma la princesa. Allí la waifu le pregunta por qué hace eso, y este le dice que él solo quiere hacer feliz a la princesa y que le ayuda a buscar el producto ya que es algo preciado para ella, y lo importante para él en estos momentos es hacerla sonreír. Y ojito que el pibe no tiene malas intenciones. Vemos que Effie, al ver la actitud del prota, le revela cuál es el verdadero producto, donde bueno, en realidad ella es la que produce la bebida de la waifu. Espera, ponme 2 jarras para llevar, ¿no? No me juzguen. Bueno, Naoya, mientras está con Effie en el almacenamiento de bebidas, logra ver varias fotos de la princesa, donde esta en todas sale con un peluche, el cual perdió de un momento a otro cuando era niña, lo que le da una gran idea al prota, y cuando la visita en la noche en sus aposentos, le hace la pregunta de qué prefiere, si estar con él o con el peluche, donde esta escoge el peluche, el cual el pibe le hace entrega para luego retirarse. Y de verdad, o sea, ese es un verdadero hombre. Bueno, con este acto que hizo, la princesa se pone a pensar que es un hombre raro, aunque le dice a Judith que lo acepta como candidato para su harem, donde Judith le informa las ganancias que tendrá el prota, además que se le otorgará comida, alojamiento y hasta ropa, con tal de que en el futuro cumpla la expectativa con la waifu. Y a ver, joder, ¿dónde firma un contrato como este, por favor? Y bueno, como ahora el prota se quedará viviendo en este mundo, el pibe le pidió a Judith que por favor le trajera a su hija a ese mundo, ya que no la puede dejar sola. Y sí, la pequeña que estuvo regateando el pago del prota, bueno, esa misma es la hija del pibe. Y sí, lo sé, gente, tú también habrás flipado como lo hizo la princesa. Bueno, con esta sorpresa tan increíble para la princesa, y que además la niña solo tenga 10 años y el prota tenga 23, hace pensar al lote que el prota es un degenerado y un cochino. Y vamos, es lo que pensaría cualquiera a primera vista, pero la actitud que esta toma hacia el prota hace molestar a la hija del man, por lo que esta decide llevárselo, ya que no permitirá que hablen mal de su padre. Además que Judith se queda pensando que la reembarró al llevar a un pibe que tuviera una hija, y que esta además pertenezca a un harem. Y sí, algo que no sería muy lógico, pero bueno, es lo que hay, gente. Lotte se pone a pensar que la forma en la que trató a Naoya no fue la correcta, y que su hija tenía razón al haberse molestado de esa manera, ya que si a su madre la hubiese mencionado de la manera en la que ella lo hizo, también se hubiese molestado. Bueno, en eso aparece Effie, donde esta le menciona a la princesa que esa manera en la que afronta los errores es la que le gusta de ella, lo que sonroja a la waifu y esta huye. Pero por otro lado, Naoya habla con su hija, donde le menciona cómo ahora vivirán
allí y debería de disculparse con la princesa y darle una oportunidad, y de paso hacerse amiga con ella, ya que ahora deberán de comenzar una nueva vida en ese mundo. Aunque hay que admitir que estarán ganando buen billetoide, ¿no? Ok, no. Bueno, Asuka desea ver a la princesa para poder ser su amiga, pero al buscarla no la encuentran, ya que esta, a pesar de ser una princesa, tiene que ir a la escuela para aprender acerca de todas las leyes, además de tener una buena actitud para cuando llegue el momento en el que tenga que gobernar como reina del lugar. Allí Asuka, como niña que se pone intensa cuando no le compran el juguete o dulce que desea, le pide a su padre que quiere entrar a la escuela, con el simple objetivo de hablar con la princesa. Y exacto, las clases le valen madres, ella solo quiere hacerse amiga de la princesa. Bueno, es así como Asuka ingresa a su primer día de clases, en la academia, donde la Loli se presenta y de inmediato se percata de que un asiento que está justo al lado de la princesa está disponible, donde esta grita a todo pulmón el nombre de la waifu, y la trata como si fueran amigas desde hace mucho tiempo, algo que deja un gran impacto para los demás estudiantes. Pero bueno, vemos que Lotte se mantiene alejada de la waifu, y la rechaza en varias ocasiones e incluso la deja hablando sola. Allí otras compañeras de clase se presentan ante Asuka, y le piden ser su amiga, además de ser su guía para el lugar que, bueno, es bastante grande. Bueno, así es como caminan un rato, y luego paran a descansar, donde ahí las chicas le preguntan si conoce a la princesa desde hace mucho tiempo, ya que es la primera en la academia con la que habla con mucha confianza. Y es que desde que Lotte llegó a la academia, ha tenido una actitud distante ante todos los demás, donde las demás chicas no se acercan a ella por el miedo que le temen, ya que siempre la mirada que les da es algo perturbadora, como diría mi compadros. Bueno, Asuka le cuenta que conoció a la princesa por el trabajo que tiene su padre referente hacia un harem, algo de la que esta no tiene muy claro, lo que sonroja a las demás y se ponen a pensar que la waifu es hija de la princesa. Y bueno, aún no se da eso, pero quizás pronto. ¿Verdad? Me emocioné. Bueno, Asuka le dice a las chicas que deberían de socializar con la princesa, ya que ella seguramente se siente sola y desea tener amigas, por lo que esta se dirige a buscarla para invitarla a comer, a la hora del almuerzo. Vemos que la Loli busca a la princesa, la cual se estaba ocultando de las demás rociando unas plantas, aunque bueno, su escondite no es la gran cosa, ya que su cola muy llamativa la delata. Allí la princesa se disculpó con Asuka y entiende por qué esta se enojó, y luego de conversar y de que la waifu le diga para ir a comer con las demás, mientras regresan las otras chicas se toman con ellas, diciéndole que un humano ha entrado a la academia. Asuka dice tranquilamente que es su padre, pero el término de humano que tienen en ese mundo es que son peludos y muy feos. Asuka escucha lo que puede ser su padre, y al ir a revisar se topa con una llama. Ok, ese no es el prota, ni en broma. Bueno, un pequeño desmadre se arma, y cuando las waifus iban a ser atacadas por la llama loca, el prota aparece de la nada con una naranja, la cual arroja, y cae directamente en la boca del animal, calmándose al instante porque, bueno, tenía mucha hambre. Y es que la llama se había escapado del zoológico que estaban abriendo. Ahí vemos que el prota le entrega la comida a su hija, y una para la princesa, la cual le agradece por haberla salvado, para luego las waifus comer juntas, donde por primera vez la princesa está rodeada de chicas, que ahora digamos que son sus amigas, lo que la hace feliz y termina agradeciéndole y disculpándose con el prota por medio de una carta. Y ojito que el pibe la está enamorando con clase. Tomen nota, gente, tomen nota. Bueno, por otra parte, en la escuela, todas las estudiantes le hacen entrega de una invitación a una fiesta, que se hará de padres y maestros, lo cual emociona a todos, ya que será un momento agradable para compartir con sus seres queridos. Ahí Asuka le hace entrega de la invitación a su padre, el cual acepta ir a la reunión, además de que la Loli le pregunta a la princesa si invitará a su padre a la reunión, donde esta le responde que no tiene padre, y que su madre siempre se encuentra ocupada con reuniones. Allí Effie le cuenta al prota que el rey hace tiempo murió de una enfermedad, y que la madre de Lotte nunca ha podido tratar a su hija bien, ya que ambas no se llevan muy bien, que digamos. Ahí Asuka se pone a insistir que debe de invitar a su madre, ya que la quiere conocer y que seguramente es linda, donde la princesa, tras saber tanta insistencia, no le puede quedar de otra que aceptar, aunque el visitar a su madre la tiene preocupada, por lo que al caer la noche el prota la visita a sus aposentos, donde le lleva un poco de té caliente para calmarla y hablar con ella, donde ahí la waifu le pregunta si acaso ella será una molestia para su madre, donde el prota le responde que no existe ninguna madre que crea que sus hijos son una molestia. Y gente, o sea, qué lindo, vayan a dar un abrazo a su madre. Bueno, con esto la waifu se decide a partir ella sola junto a Zelda al castillo de la reina, mientras que los demás la despiden, y el mayordomo se
queda llorando porque su pequeña princesa está creciendo, aunque también aprovechan el bug para descansar y buscarle ropa bonita a la hija del prota para el evento, donde Judith se percata de que la niña posee un objeto muy parecido a uno que ya había visto en este mundo. Lotte, al llegar al castillo de la reina, es bien recibida y la llevan a la sala de espera, ya que la reina se encuentra en una reunión importante con varios ministros. Ahí la Loli, mientras la espera preocupada, le entran ganas de ir al baño, por lo que esta sale corriendo a buscar el baño, pero de camino escucha dónde viene la reina discutiendo con los ministros, donde les pide 30 minutos de tranquilidad para ella poder estar con su hija, pero los sujetos hablan mal diciendo que la niña solo vino a interrumpir, lo que hace que la waifu se moleste y se vaya dejando solo la invitación sobre la mesa, algo que se le hará complicado ya que ese día tiene otra junta. Bueno, si vemos que Lotte llega más temprano a su castillo, donde todos se sorprenden, pero la waifu dice que le entregó la invitación a su madre y luego se vino ya que estaba muy ocupada. Así pasan los días y llega el sábado, donde comienza la increíble fiesta donde todos disfrutan, mientras que la princesa es rodeada de muchas personas que le piden que incluyan a sus hijos en su harem. Además de aparecer esta chica vampiro que no se lleva muy bien con la princesa, donde ambas discuten, pero la Loli le dice que ya es una adulta porque tiene un pibe con mucho flow en su harem. Y ni siquiera lo ha tocado, pero bueno, vemos que ahí la fiesta transcurre hasta que llega el momento de que todos se vayan, quedando Lotte sola donde su madre nunca pudo llegar, aunque sí llega, pero ya todos habían ido. Esto deja destrozada a la waifu, la cual llora en su habitación, ya que su madre nunca ha tenido el tiempo que debería de darle a ella, mientras que el prota la consuela y hace que se tranquilice para que pueda descansar. Ahí la reina, por otro lado, decide visitar a su hija en sus sueños, por lo que se baja del carruaje y se dirige volando. Y gente, disculpen que lo moleste, pero hay que admitir que esta mujer está demasiado guapa. En fin, sigamos. Vemos que el mujerón, al llegar al castillo de Lotte, siente un olor familiar, y al dirigirse al lugar proveniente de este olor, encuentra a Asuka, la cual llama por otro nombre, y la Loli le dice madre, donde el prota se despierta y todos se sorprenden, porque al parecer la reina es la madre de Asuka. Y no, mano, o sea, a ver, si esa es la madre de tu hija, yo también quiero ser el padre de esa pequeña. Perdón, gente, ves que me emociona un poco, lo siento. Ahí Mercérida se emociona al ver a su antigua pareja e hija, pero la actitud del prota es diferente, ya que este, de una manera molesta, le reclama el por qué se desapareció tanto tiempo, donde nos cuenta que hace 10 años, cuando él aún era un niño, la conoció, donde el prota le ayudó y la resguardó en su casa, pero con el pasar de los días la waifu lo convenció de hacer cositas. Este hombre es mi ídolo. Pero luego de eso la reina desapareció un tiempo, y al regresar vino con Asuka, donde se la entregó al prota para que la cuidara, ya que era su hija y era mejor que la tuviera. Eso hace que la reina se sienta atacada y se vaya del castillo volando. Pero bueno, la mañana siguiente el prota habla con Judith y le cuenta lo que sucedió en la noche, donde a Judith ya se le hace lógico que la niña tuviera un agarrador de ese reino. El problema es que con este descubrimiento todo podría ser muy malo, donde allí le cuenta que esta waifu tan buenarda es la reina y que además es la madre de Lotte, que en otras palabras Lotte y Asuka son hermanastras, por así decirlo. Y lo más loco es que el prota pertenece al harem de Lotte, o sea que de verdad que si todo se descubre sería muy pero muy problemático, así que deberán de guardar el secreto lo mejor que puedan. Ahí vemos que el prota visita a su hija, donde esta se encuentra muy contenta ya que pudo ver a su madre después de mucho tiempo, y aún sigue con las ganas de poder visitarla y hablar con ella. También le cuenta que Lotte sigue muy deprimida y no ha querido comer nada desde el momento en el que la reina no fue a la reunión de padres y maestros. Bueno, pasando con la waifu sensual, esta se encuentra pensando en lo que sucedió y con las ganas de ver a Darling nuevamente, pero en eso llega uno de sus sirvientes donde le dice que debe de elegir el candidato con el que pasará la noche. Y yo quiero pertenecer al harem. Ok, no, gente, me calmo un poco, perdón. El caso es que en el harem de la waifu se presentan dos sirvientas nuevas que llevan unas bebidas. Estas sirvientas son el prota y Asuka, las cuales se infiltraron con la ayuda de Judith y las demás, ya que la niña quería ver a su madre y el prota quería hablar con ella, aunque al final son descubiertos por el sirviente de la reina que escogería al hombre, ya que este, al hacerle una revisión a la sirvienta, se da cuenta de que tiene una mosquirrimienta misteriosa. Ahí Naoya entra en la habitación de la reina junto con Asuka, donde el pibe le da las gracias por haber dado a luz la pequeña, ya que desde ese momento la vida del prota cambió y ahora él vive por su hija, además de que la niña también le agradece por haberlos hecho feliz a ambos. Y bueno, mientras Asuka duerme, el prota conversa a solas con la reina y no pasa nada marranoso, pero bueno, el pibe le recuerda que cuando ella visitó el mundo de él fue porque sus hermanas se disputaban el puesto de la corona, y que cuando Asuka nació ella la llevó con él para no meterla en conflictos, ya que al ser la reina podía haber ataques contra ella o también con su hija. Además el prota le dice que Lotte
Lotte no la odia, sino que es todo lo contrario, por lo que le pide un favor. Pero luego el prota regresa a casa todo cansado, en la mañana, donde las niñas se preparan para ir a la escuela. Y ahí Lotte tiene la sorpresa de que la profesora del día es la mismísima reina. Allí llega la directora y menciona que será un día especial para todos aquellos que no pudieron pasar el día con sus padres el sábado pasado, donde la reina hace el día de padres y alumnos nuevamente, pero con clases, lo que emociona a Lotte porque ve a su madre y siempre ha querido estar con ella, e incluso esta le muestra la invitación que le dejó y le dice que siempre que quiera puede dejarle una invitación y ella vendrá a verla. Y joder, pero qué bonito. Y bueno, con esto la princesa queda muy feliz, ya que pudo disfrutar el día que tanto anhelaba con su madre. Luego de esto vemos que la princesa recibe una carta, la cual le trae una entrada a un parque de diversiones, donde esta se pone a pensar que debería de pasar más tiempo junto con Naoya y divertirse junto a él, como si fueran una pareja, algo que la sonroja mucho. Y bueno, cuando trata de invitarlo, el prota es llamado por el mayordomo para que lo ayude con la jardinería, donde bueno, Lotte intenta en muchas ocasiones invitar al prota, pero siempre que trata de hablar con él, los demás lo mandan a hacer cualquier tipo de mandado, algo que molesta a la chica y les dice a todos que Naoya es su juguete y ella debería de usarlo cada vez que se le dé la gana y no ellos, donde estos le preguntan qué es lo que la waifu desea hacer con el prota con tanta prisa, situación que la pone nerviosa y los manda a todos a realizar sus respectivos trabajos. Ahí Judith le pregunta qué maranada desea hacer la loli con el prota, pero esta le cambia la conversación preguntándole dónde demonios está el pibe, pero Judith le dice que ella fue la última que lo mandó a realizar unas compras. Esto molestó aún más a Lotte, ya que el prota no llega y al caer la noche, recién el pibe hace acto de presencia, ya que se había entretenido tomando leche con una chica, o eso dijo él. El pibe es un galán. Bueno, Naoya entra en la habitación de Lotte y comienza a llamarla hasta que se da cuenta de que la waifu le dejó una carta en la cama que le decía que era un mujeriego, donde todos se preocupan porque la chica no aparece, pero el prota de tanto buscarla la encuentra en el árbol divino. Allí la loli sigue molesta y a pesar de que el prota pida disculpas, esta le dice que desearía que regresara al mundo humano, donde el portal se abre y el prota sale volando por los aires, mientras que Lotte es succionada por el portal. Y no man, ya se complicó la cosa. Bueno, pasa el día y vemos que Lotte despierta en casa del prota, donde es asistida por unos espíritus guardianes que cuidan y protegen el hogar del prota, donde estos ayudan a la loli con su comida, además de mantener aseada la casa, donde Judith, a pesar de que intenta abrir el portal, no puede, ya que no sabe cómo demonios la loli pudo abrirlo, y al no saber qué hacer el mayordomo se le ocurre una idea, y es visitar el gran sabio que tiene más de 300 años de vida, y tiene el conocimiento de todo el reino, e incluso de parte del humano, por lo que puede ser de gran ayuda para abrir el árbol divino, y traer así de regreso a la princesa. Bueno, el prota se dirige a visitar al gran sabio, donde tiene que resolver un enigma para poder ingresar a su morada. Allí le pregunta qué es lo que puede hacerlos libres, o qué sería lo que les permite la libertad, donde bueno, la hija del prota se quita los calzones y les pone la respuesta, la cual para nuestra sorpresa es la correcta. Y vaya enigma. Allí vemos que conocen al sabio Ingrid, una loli gótica que tiene los más grandes conocimientos. Esta les dice que es imposible que ellos abran el portal del árbol divino, ya que este puede ser abierto solamente por una súcubo, donde solo la princesa tiene el poder de regresar del mundo humano si lo desea, por lo que solo les queda llamar a la reina que los ayude. El problema es que con el pasar del tiempo la princesa se va debilitando y llegará un momento en que no podría abrir el portal y quedará encerrada. Ahí el prota le pide ayuda a Ingrid para poder comunicarse con la loli y hacerla entrar en razón. Vemos que Ingrid acepta y cuando hace contacto con la señal de Lotte se percata de que la loli está debilitada en cuanto a magia y que ya no puede abrir el portal para regresar con ellos, donde la única manera sería llamar a la reina. Vemos que ahí Ingrid le otorga al prota un retoño del árbol con el que deberá de ir al mundo humano y restaurar la magia de la princesa para que ambos puedan regresar, aunque si este no puede hacerlo por medio del retoño debería de recurrir a la siguiente manera, que es dándole un beso a la chica en los labios para poder restaurar su magia. Bueno, es así como el prota es tragado por una rana que lo lleva al otro mundo y ahí Naoya se dirige a su casa, donde la loli no le permite entrar, aunque se quedan un rato intentando abrir la puerta, ya que bueno, el pibe tiene la llave. Sin embargo, la waifu le dice que los gnomos no le permitirían la entrada, ya que ellos la obedecen, pero lo que no esperaba es que como el prota es el dueño de la casa, los gnomos
gnomos lo dejan pasar, ya que solo recibirían órdenes de él. Y bueno, allí el prota conversa con Lotte, donde logra convencerla de regresar, ya que eso sería muy importante para él. Lo que, bueno, la sonroja y esta acepta volver con la excusa que debe de seguir con su perfil de princesa. Pero mientras piensan cómo carajos volver, la princesa se pone a pensar en lo que le dijo Asuka. Y es que cuando una persona se reconcilia con otra, después de una pelea se dan un beso en la frente, donde allí la Loli comienza a preguntarle si ya se habían reconciliado, donde el prota recuerda lo que su hija dijo, y el pibe sin pensarlo demasiado le da un beso a la waifu, lo que recupera la magia completa de la waifu. Y así, ambos pueden regresar, lo que deja sorprendida a Ingrid y a Judith, ya que por medio de un beso en la frente era imposible poder recuperar el maná de la waifu. Pero bueno gente, cosas del anime. Bueno, en un cambio de escena, Elika visita el castillo de Lotte, donde se entera que la princesa está en una cita con Naoya, y para esta molestarlo un poco decide llevar a Asuka al parque de diversiones donde, bueno, la princesa se estaba divirtiendo. Vemos que allí se encuentran y tienen una charla de las cosas que supuestamente ha hecho Lotte con Naoya, además de que luego ambos entran en la casa del terror, donde todo sale mal y Elika decide dejarlos tranquilos en su cita. Bueno, ahí el prota lleva a Lotte a la rueda de la fortuna, donde le revela un secreto de que el pibe se orinaba en la cama cuando tenía 12 años, por lo que la Loli no debería de preocuparse en que haga eso, y que más bien deberían de proponerse en dejarlo y superarlo a él, lo que emociona a la chica y le dice que lo dejará de hacer pronto para luego burlarse de él. Y bueno, una vez terminan su día, que fue bastante divertido, al regresar al castillo se dan cuenta que la casa de Ingrid ahora está al lado del castillo, donde la Loli sale con mucho flow y besa al prota, diciéndole que ahora será su amante. Espera, ¿cómo? Y bueno, vemos que al reino llega un príncipe refachero de otro reino cercano, pero el pibe tiene la mala reputación de ser muy mujeriego y estar detrás de muchas chicas, donde bueno, por otro lado el prota, Lotte y Asuka caminan por las calles de la ciudad mientras hacen unas compras, donde terminan en una tienda de ropa para probarse varios vestidos bien suculentosos. Allí Lotte le pregunta a Naoya cuál le queda mejor, y el pibe la reembarra diciéndole que usa un traje infantil, lo que la molesta y esta huye del lugar topándose con el príncipe, que se enamora a primera vista de la princesa, y a raíz de esto el pibe desea conocerla, pero el problema es que la academia de mujeres y hombres están separadas por el mismo motivo, de que pueden haber chicos acosadores. Sin embargo, el príncipe comienza a espiar a las waifus hasta dar con la princesa, donde el pibe usa su táctica militar para infiltrarse, pero es descubierto por las chicas que activan la alarma, ya que el príncipe es buscado y tiene la entrada prohibida al lugar, por ser, obviamente, muy mujeriego. Este comienza a huir hasta que logra dar con la princesa, donde el pibe al ver a Naoya la considera un rival y le da un cabezazo, para luego declarársele a la princesa y huir, donde a raíz de todo esto se hace una fiesta en celebración porque ambos reinos están unidos y tratando de llegar a algún acuerdo, aunque ahí la madre de Lotte no sabe que hay un cochino detrás de su hija. Bueno, Naoya intenta hablar con la princesa, pero esta lo ignora, ya que le dice que en el momento de que el otro sujeto se le declaró, el prota no hizo nada para defenderla, más aún cuando iba a ser robada delante de sus ojos. O sea, en otras palabras, la waifu ya está enamorada del pibe y no lo revela. Bueno, ya en la fiesta el príncipe se infiltra en la habitación de la waifu, donde la invita a caminar juntos a solas. Allí Lotte acepta, aunque sigue pensando en Naoya, y mientras caminan por la playa el pibe le cuenta que estudió en la academia militar, ya que su pueblo siempre estaba en guerra y él debía de estar preparado, donde su lema es que para convertirse en hombre hay dos opciones: matar a alguien o abrazar a una mujer, donde él escogió la segunda. Gente, vaya manera rara de pensar, pero bueno. El pibe le vuelve a preguntar a Lotte si ya tiene una respuesta a su propuesta, y que no importa si comienzan como amigos, pero que le gustaría pasar el resto de su vida con ella. Y creo que este tipo va muy rápido, pero bueno. Vemos que en eso aparece Naoya, el cual es atacado por el príncipe, pero esta vez el prota lo esquiva como si nada y lo deja tirado en el suelo, para luego llevarse a la princesa y ambos pasar un lindo momento juntos. Y bueno, llega un momento de relajación donde todos se van a disfrutar a la playa, que por cierto era una playa privada del reino. Allí la princesa lleva a sus amigos para divertirse y pasar el rato, mientras que el prota, bueno, disfruta de los buenos panoramas que le ofrece el lugar. Ahí Naoya enseña a la princesa a nadar, donde vemos que el príncipe trata de espiarla, aunque su sirviente trata de detenerlo con unos arpones. Pero en eso aparece Zelda, la cual persigue una especie de sandía con patas que se le coloca en la cabeza al príncipe, y este termina escapando de la furia de Zelda. Bueno, mientras eso sucede, vemos que la reina está al otro lado de la playa, disfrutando de un descanso con su sirvienta, donde vemos el suculento cuerpo que se traen ambas, además de que bueno, se ponen un tanto picantes, pero son interrumpidas por el ruido que hay, donde la reina al ir a investigar se topa con su hija. Vemos que allí ambas conversan,
saludan, y la reina aprovecha para preguntarle cómo le va en la escuela y si ha hecho amigos. Además de que Lotte le dice que siente que Asuka pareciera su hermana mayor y que además la quiere mucho. Bueno, la reina la deja solas, ya que en eso aparece Naoya, el cual se desmaya, ya que se enferma de una fiebre alta, lo que preocupa a las waifus y deciden hacerle un platillo suculento para que lo disfrute, aunque todas son pésimas cocineras. Y en eso Judith se percata de que el prota tiene despierto el titán y que anda con otras intenciones, por lo que le dice que debe de apresurarse y hacer madurar a Lotte lo antes posible, si no las consecuencias serán otras. Y gente, de verdad, ¿por qué pasa esto? Bueno, mientras las waifus tienen un desastre en la cocina, el príncipe decide ayudarlas, donde luego de mucho esfuerzo por parte de Lotte, termina haciéndole una comida con postres y bebidas calientes al prota, lo que hace que este se sienta mejor y ambos tengan una mejor conexión. Y bueno, gente, pronto comenzará el festival del árbol divino, donde se reúnen para celebrarlo, además de agradecerle a los milagros que este mismo les concederá a todos. Además que por primera vez la princesa Lotte participa en ello. Vemos que allí Judith le dice al prota que esta tiene que agradecerle al árbol, porque gracias a una simple coincidencia pudo conocer al prota, y desde entonces ella cambió y ahora está muy emocionada en participar. El problema es que en sus ensayos, bueno, le entra un poco el pánico y se queda congelada, aunque con la ayuda de Asuka logra sentirse más segura. Y luego de una larga jornada de entrenamiento, las chicas deciden tomarse un buen baño de agua caliente, donde todas se sienten mal ya que, bueno, no tienen buenos atributos y una de ellas con 14 años ya parece toda una MILF. Aunque hoy en día es algo que se ve en la sociedad, algo que, bueno, no es lógico, pero pasa, gente, o sea, pasa. Y es así como llega el día del festival donde todas salen juntas, además de Naoya, donde se topan con el príncipe que reta al prota en unos juegos, donde pierden todos, ya que este es tremendo manco. Bueno, el momento de que Lotte se presente llega, y la waifu se encuentra muy pero que muy nerviosa, por lo que Asuka le entrega un broche de la suerte que las hace parecer hermanas. Pero con todo y eso, la loli se congela en el escenario, hasta que Asuka sube a apoyarla, terminando la presentación en dueto, donde la madre de Lotte la ve por televisión. Y bueno, pasado varios días, todo parece ir con normalidad, hasta que se comienzan a notar unos pétalos rojizos que provienen del árbol, algo que nunca había sucedido. Además de que Lotte siente una picazón en su espalda, y bueno, todos al verlo notan que es una marca, y allí Judith dice que es la marca de la adultez, ya que pronto sus alas aparecerán, porque el momento del chuchu con el prota ha llegado, algo que deja sonrojado a ambos, y el prota sale de la habitación con la waifu, y siente como una presión en el pecho, algo raro para él. Y mientras Judith le cuenta todo a la madre de Lotte, donde esta le menciona que cuando le salió su marca, logró notar que si se unen, ambas forman un corazón, y allí Judith se da cuenta de que tuvo un error, y que la marca que tiene Lotte no es la de adultez. Bueno, Ingrid nota una anomalía, y reúne a todos en el salón donde esta explica que el árbol está sobrecargado de magia, y que el balance mágico entre el árbol del mundo y las puertas que conectan a otros mundos se han vuelto locos, ya que con los viajes inesperados al mundo de los humanos ha roto ese balance, por lo que ahora el árbol está rechazando a las personas que no pertenezcan a ese mundo, o sea, Naoya y Asuka. Además que como la princesa ha tenido contacto con ellos, su cuerpo está sufriendo cambios y daño. Pero en eso, en medio de la conversación, ocurre lo peor de todo, y es que ya no logran oír las voces del prota, ni tampoco la de Asuka, y así es como ellos tampoco los escuchan. No, man, ¿qué pasó? Vemos que todos buscan la manera de ayudar al prota, pero ninguna funciona, donde Lotte se deprime y lo único que le queda es recordar todos los bonitos momentos que ha pasado junto a él, mientras que el prota y su hija deciden regresar antes de que algo peor ocurra. Vemos que allí le realizan una fiesta de despedida, donde todos con lágrimas en sus ojos muestran hermosas sonrisas, donde Lotte se acerca y le entrega a Asuka un reno, que hizo ella misma con sus manos, además de luego pedirle al prota una última cita antes de que se marche. Y de verdad, o sea, como que la waifu no se da cuenta de que están valiendo madres. Ambos tienen una hermosa cita en el parque de diversiones. Allí se dirigen a la rueda de la fortuna, donde ambos declaran sus sentimientos y se prometen en volver a verse, aunque realmente ninguno de los dos se escucharon, pero a través de sus ojos cada uno captó el mensaje. Gente, qué bonito. Y bueno, por otro lado, la reina se despide de Asuka, ya que no sabe cuándo volver a verla, y luego de esa dolorosa despedida son regresados a su mundo humano, donde vuelven a tener una vida normal, y el prota comienza un nuevo empleo casual, además de que ahora solo les quedan los recuerdos del otro mundo. Pero en eso reciben una llamada, y el retoño que tenían del árbol del mundo se despierta, realizando una especie de videollamada con los demás, donde allí Ingrid dice que descubrió cómo funcionaba la tecnología humana, y pudo crear un
un enlace para comunicarse con ellos, aunque el tiempo de duración no es mucho, pero aún así pueden hablar. Además de que se enteran de que la marca que tenía Lotte era una simple picada de mosquito. Y bueno, luego de caerse la llamada y ver que aún hay una pequeña esperanza de verse, pasan los años y vemos que hay una gran ceremonia en el otro mundo, donde Ingrid logró hacer algo inesperado, y es crear la puerta para poder viajar entre los mundos, sin el miedo de que vuelva a suceder lo mismo. Por lo que el protas vuelve a regresar con su hija al mundo, y reencontrarse así con Lotte, donde podemos ver que ahora sí podrán ser una familia feliz. ¡Qué bonito, gente! ¡Vamos!